Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Em, en esta ocasión estamos volviendo a hacer una transmisión a un poquito a destiempo. Para cuando nos estén viendo, será de mañana, entonces también muy buenos días. Muchas gracias a quien nos esté viendo, quien quiera compartir con nosotros un poquito más de la danza folclórica. Y bueno, pues el día de hoy yo estoy muy contenta. Resulta ser un fin de semana bonito, yo creo, ¿no? Con todo lo que aunque sea que estemos en casa, con un bonito 14 de febrero. Y pues el día de hoy también estoy contenta porque tengo el gusto de que me acompañe una gran mujer, una profesionista totalmente, Rita Mesa, la cual me voy a permitir presentarles con todo gusto con respecto a, bueno, toda su trayectoria, lo que ella ha hecho en la danza. Y pues ya posteriormente darle espacio para que ella se explaye y nos platique un poco más del tema que tenemos, que es la danza folclórica experimental. Este año, el 2021, y la danza folclórica experimental. O sea, ¿qué va de eso? ¿Qué tenemos que decir con respecto a esto? Entonces, pues me da mucho gusto estar aquí con una licenciada en danza folclórica por parte del IMBA y también licenciatura, o sea, licenciada en historia del arte por parte de Casa Lam, con estudios de maestría por parte del Instituto Cultural Helénico. Entonces, la maestra Rita ha estado dando clases en la Academia de la Danza Mexicana de Limba y en el CEDART Diego Rivera, por mencionar solamente algunos. También me llamó la atención que estuvo en el Instituto Ruso de Actuación. En la parte de la danza, ya como tal, ella estuvo en la Compañía Nacional de México, sede en España, y en el espectáculo Jarocho. Y hablando ya en materia de la danza folclórica experimental, en el grupo Danzariego. Por ahí estaremos conversando de esto un poquito más adelante. Entonces, actualmente, si no me equivoco, ella está ejerciendo una parte de investigación para explorar y ver las posibilidades expresivas de la danza desde la fusión de la técnica folclórica con otras disciplinas escénicas. Eso está muy interesante. Y está en busca de narrativas individuales que fomenten la expresividad del bailarín. O sea, estamos como que pasando a otro tema del folclore, a algo más. Precisamente por eso es muy interesante platicar con Rita. Y pues bueno, esto solamente por mencionar de manera general toda la experiencia con la que cuenta Rita en este ámbito. Entonces, pues ahora sí, sin más, pues, ¿cómo estás, Rita? Muy bien, muchas gracias. Me siento muy contenta y muy privilegiada de poder estar conversando contigo y a través de ti y de tu iniciativa con todos aquellos que aman el folclore, que está en su vida y en sus venas. Sí, claro, pues mira, es lo que se planea, ¿no? Que todos los que conocen y los que no están tan inmersos en el tema, pues que poco a poquito vayan viendo qué es esto, por lo cual muchos nos desvelamos, muchos ensayábamos los domingos y bueno, toda la semana y no puedo, tengo ensayo, entonces pues que poco a poco se acerque más la gente y todos compartamos, ¿no? Lo que es la danza. Entonces, pues yo quisiera empezar ya en materia preguntándote algo que para mí es como muy interesante saber de todas las personas con las que yo he tenido el gusto de compartir, ¿no? ¿Qué es para ti, Rita, la danza folclórica? Creo que es una pregunta muy complicada para quienes nos dedicamos a bailar. Es muy difícil tratar de definir qué es para ti, ¿no? Simbólicamente, pues ha sido mi vida, ha sido mi pasión, ha sido mi materia de trabajo, mi sustento profesional, mi sustento emocional, ha sido mi todo. Creo que la danza folclórica históricamente también para mí representa mucho más que una identidad de nuestra nación o de lo que debemos ser como mexicanos. Tiene que ver mucho más con todas las puertas que me ha abierto para definirme a mí como persona, como mujer, sí como mexicana, en mi país, en el extranjero, como artista, con mis llantos, mis alegrías, mis dolores, mis gritos. Para mí es eso, es una forma de expresarme y de existir en este mundo. Y es que es muy difícil.
No, sí, o sea, yo creo que lo dejaste como muy claro, la verdad. O sea, es pasión, ¿no? Y, y es una forma de vida, ¿no? Me gusta mucho cómo lo has dicho y precisamente por eso compartiendo eso que tú sientes por ella, aunque yo desde otra perspectiva, eh, pues me da mucho gusto el que hoy no nada más enfoquemos este tema hacia la danza folclórica en general, ¿no? Sí, el vestido bonito de Jalisco y lo que la gente conoce, ¿no? Los charros y bueno, tantas cosas que se pueden hablar. Pero, o sea, es muy interesante porque tú has bueno, no desviado, ¿eh? Sino has dirigido tu camino hacia un rumbo diferente, ¿no? Como, precisamente como lo dice la palabra experimental, ¿no? Entonces, que busca, yo desde ahí lo entiendo como, a ver, algo más allá, como, ¿qué hay, no? ¿Qué más podemos hacer con esta materia, ¿no? Entonces, pues yo creo que podemos abrir este punto expresando, pues, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de folclore experimental? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo lo podíamos percibir? Pues bueno, un poco haciendo historia sobre la danza folclórica, me parece que todos tenemos claro que la danza tradicional o la danza comunitaria es una y la danza escénica a la que muchos nos dedicamos ha tomado unas vertientes muy distintas, ¿no? Aunque conviven las dos, aunque coexisten en nuestro país, a nivel internacional, cada una ha tomado un rumbo diferente. Dentro de la danza escénica, eh, nosotros lo que conocemos como la danza tradicional para la escena es el modelo de la compañía, el modelo de un grupo donde trabajamos a partir de regiones culturales o de repertorios y entonces a veces ni siquiera es región cultural sino un estado, ¿no? Voy a bailar Jalisco, voy a bailar polcas, voy a bailar como todo, tratando de generar todo esto. Y esto de la danza experimental, aunque quizá ahora está tomando mucho más auge, tampoco es tan nuevo, ¿no? Históricamente podemos remontarnos hacia la década de 1980 del siglo pasado, 80, 90, cuando se empezaron a cuestionar los modelos de cómo se estaba escenificando y en realidad no se cuestionaban todos los modelos, sino el modelo prototípico, que es este que mencioné, ¿no? Vamos a montar una región, un estado, una estampa mexicana, que tiene que ver con el nacionalismo de mediados del siglo XX. Pero desde esta danza escénica siempre hubo una fusión con otras técnicas. Desde que incluso en las danzas tradicionales hay una gran fusión. No es solamente la danza. Tú vas a ver una festividad donde se mezcla con la gastronomía y no puede existir la danza sin la música. Y las danzas tienen diálogos, tienen una escenificación y son mucho más performáticas, de pronto y mucho más revolucionarias que lo que nosotros llevamos a escena, ¿no? Tienen todo también un misticismo, una relación simbólica con la sociedad y con el mundo. Pero cuando lo pasamos a la escena, hubo un proceso en que se quedó ahí como cuadrada y sin moverse y entonces cuando se retoma la idea de experimentar con las formas de hacer danza, con las formas de crear la danza, realmente lo que estamos haciendo es volver a los orígenes, ¿no? Tratar de cerrar nuestro círculo simbólico para poder manifestarnos como seres sociales, como seres humanos. La idea de lo experimental, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no es que haya una documentación, me parece que se puede tomar o se ha tomado desde la fusión con otras técnicas, desde el movimiento. Pensar en que yo como bailarín de folclore puedo zapatear, pero también si tomo una clase de jazz va a mejorar
mi técnica de giro, o si tomo ballet va a mejorar mi postura, y si toco un instrumento, obviamente mejorará mi rítmica, mi musicalidad. Y en ese sentido se ha tomado la danza fusión o la danza experimental. Esa es una vertiente. Hay otra vertiente donde lo experimental tiene que ver con cómo se aparece en escena, cómo nos mostramos como bailarines en escena. Está más vinculado a las narrativas, que nos alejamos de esto que decías, ¿no? Del moño y el mariachi y la fiesta y los colores, y empezamos a buscar cómo se vería una danza que narre otras posibilidades, no solo lo festivo, no solo la idea de lo mexicano, sino problemáticas sociales, una narrativa mucho más contemporánea. Empezamos a acercarnos también a probar cómo suena zapatear con una cumbia, cómo suena zapatear con música dance, y no estamos tampoco en esta línea experimental tan solos, ¿no? Muchos de los grupos de música tradicional están fusionando con jazz, con salsa, con reggae, con un montón de cosas, y eso ha permitido que los bailarines y los creadores, coreógrafos, directores, artistas en general, podamos tomar esta otra línea de expresividad para cómo se aparece. Y hay otra línea que es quizá la que a mí me interesa mucho más, que es lo experimental desde la experiencia, no solo del experimento de qué pasa si fusiono A con B y danza folclórica con jazz y con teatro y con música, sino qué pasa cuando se vive yo le digo la folcloritud, esto que ya traes en tu cuerpo, esto que ya te formó, pero desde la experiencia, desde darte a ti como artista y como intérprete la posibilidad de llegar desde diferentes caminos que te puedan retar, no solamente en la cuestión física de vamos a aprender otras disciplinas, sino de cómo estamos entendiendo el mundo, cómo entiendes tu propio cuerpo y cómo poco a poco vas descubriendo ante los demás quién eres y qué quieres decir como artista, ¿no? Entonces, para mí, esta última vertiente no nace de la nada, tiene mucho que ver con la historia, con que hay un gran interés en el gremio de probarnos hacia otros discursos, de hacer, sí, experimentaciones, de sí hacer fusiones, de hacer entrecruzamientos con otras disciplinas, no solamente hacer danza y hasta cuando aquí queda la responsabilidad que tenemos como bailarines de folclore, es porque siempre tenemos esta referencia a una identidad o a manejar un patrimonio cultural, social, con el que nosotros vamos a crear y recrear nuevas condiciones. Entonces, me parece que la idea de retomar la importancia simbólica que como creadores tenemos hacia ese patrimonio cultural es muy importante en el sentido de que estamos enfrentando una realidad propia, no aquella que nos dijeron que teníamos que representar, no aquella que era importante para el nacionalismo mexicano de principios del siglo XX. Estamos un siglo después y verter una visión de este mundo que estamos viviendo me parece que sigue siendo parte de nuestra responsabilidad. Sí tenemos que tomar una postura de cómo vemos y cómo nos hacemos uno con este patrimonio que sí nos pertenece y que no se quede solo en una mercantilización de lo exótico que somos. No es que esté mal, digo, a mí me encantan los colores y me encanta, ¿no? A todos nos encanta, tiene una magia ahí. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad ante ese patrimonio y ante nosotros como artistas?
No creo que sea el único camino retomar algo, apropiárnoslo y no ver este intercambio que tenemos hacia los otros. Y cuando me refiero a los otros, no se trata solo de las comunidades originarias, sino de nuestros vecinos, de nuestros contemporáneos, de aquellos a los que creen que no están haciendo folclore, pero cuando van a unos 15 años y bailan payaso de rodeo, también es folclore, ¿no? Y también es parte de esta cultura. En ese sentido, creo que la responsabilidad simbólica de una experimentación con, con nuestro patrimonio dancístico, cultural, musical, es muy importante, ¿no? Y hacia allá va. Sí, sí, sí. Sí, no, me lo has dejado claro, tanto o a nivel de una necesidad, ¿no? Yo hablaría de una necesidad de ver más allá, como lo estaba expresando al principio, porque, y tú lo remarcaste muy bien, o sea, estábamos hablando de una imagen de México de hace años, ¿no? Y todos esos cambios que han venido en nuestra identidad. O sea, pues, ¿por qué no van a estar reflejados? ¿Por qué no van a estar en la danza? ¿No? O sea, ¿por qué no? Y no hablo del pasado, ¿no? Sino también aventar esa idea hacia el futuro, ¿no? ¿Por qué no puede estar expresado también como tal? Y claro, llamársele también patrimonio, ¿no? Al final, pues para eso es, ¿no? El arte, para ir más allá de lo que está y pues soñarlo, ¿no? Y vivirlo. Y no tiene por qué estar, yo lo entiendo así, ¿no? Estático y abrir caminos es esencial. Entonces, ¿cómo podríamos resumir el por qué viene esta necesidad de experimentar? Podríamos decir, uno, por renovar la idea de lo mexicano. ¿Qué otra frase podríamos usar para enmarcar esta necesidad que se tiene de experimentar con el folclore? Yo creo que una de las necesidades más fuertes ha sido la búsqueda de la propia expresividad que se tiene como bailarín. Cuando empezamos esta charla yo decía que esto no es nuevo, viene desde finales del siglo pasado, 80s, 90, hay un montón de propuestas que han buscado poder decir otra cosa sin alejarnos de esto que nos apasiona, que es la música y sí, ¿por qué no? También los colores y el zapatear y toda esta pasión que te llega cuando escuchas, ¿no? El violín y ves la tarima. Pero sí hay una necesidad de expresarte como bailarín. En general, la estética de las compañías es unitaria, es un ensamble donde el espectáculo consiste en que todas las parejas logren una igualdad o una identidad única, única en el grupo. Y en la necesidad de hacer una experimentación o de empezar a buscar otros caminos está relacionada desde mi punto de vista de cómo decir aquí estoy como individuo, como bailarín, como ese ser que te distingue de otro, que te hermana, pero que a la vez te distingue. Creo que y además también un poco por la plática y la experiencia con otros compañeros que están buscando nuevas propuestas, tiene que ver con esto. Además de la responsabilidad histórica, política que tenemos ante nuestro patrimonio cultural, la responsabilidad que tienes contigo mismo de decir en escena estoy triste, pero yo estoy triste mientras brinco, ¿no? No tengo por qué llorar cuando estoy triste, porque es el estereotipo. Creo que esas serían las dos vertientes que nos pueden motivar a buscar un camino diferente de algo que ya conocemos. Cuando te referías al principio a la parte de buscar como tu expresión individual, o sea, te refieres a esa parte en donde normalmente en un ballet tú observas un Jalisco y ves que todos hacen exactamente el mismo movimiento, ¿no? O bueno, van siguiendo precisamente una coreografía, ¿no? Entonces,
te refieres al sí, ¿no? Seguir una coreografía, pero hacerlo ya, apropiarlo, no darle tu sello, que no precisamente todos sean iguales. Esa es la primera idea que tenías al principio, ¿la entendí bien? Sí, ese sería un primer momento, porque al final, pues cada cuerpo es diferente y aunque sea la misma coreografía, la interpretación siempre es diferente. Pero creo que esto puede rebasar más allá, aun cuando pensemos en un grupo, yo me voy a aprender Jalisco, pero a lo mejor yo no entendí el zapateado de tres como me lo explicaron o como lo pudo entender alguien más. A lo mejor yo descubrí que si suelto la cadera, entonces me sale el zapateado de tres. Y esa es mi propia sensación, mi propio conocimiento y mi propia expresividad para con algo que nos hermana. Esa sería un nivel, digamos, o una de las posibilidades. Y el otro, por supuesto, es romper, ¿no? En lo experimental, la experiencia es romper con esta coreografía, es romper con el Jalisco tradicional, es fusionar con otras posibilidades que mi propio cuerpo da, ¿no? ¿Qué pasa si yo en vez de hacer un zapateado de tres, lo canto? Y entonces, ¿qué, ¿cuál es mi interacción con el público? Y a lo mejor yo puedo, ¿qué pasa si en vez de hacer el zapateo de tres de pie, me pongo contra la pared o lo hago con un hombro? Es decir, esta serie de sensaciones que no tienen que encasillarse en cómo debe ser, sino que permiten un mundo de posibilidades. Creo que esa sería la maravillosa idea de la experiencia, porque cada cuerpo trae una historia también diferente. Y un habitante de Mérida no va a aprender Jalisco igual que lo hace alguien de Guadalajara y no lo va a hacer igual que como lo aprendemos nosotros o como se baila en la comunidad. Y todo eso, todas esas posibilidades que están conviviendo y que se nutren y que se corren. Pues, híjole, y perdón, ¿no? Que de repente, o sea, quizás te haga preguntas como que, pero es importante porque quizás para alguien que pues no ha experimentado, ¿no? Y dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede experimentar? O sea, ¿a qué te refieres? Se me hizo muy bueno ese ejemplo que me diste. Igual y tú, el paso de danza que te sabes, que se llama paso de el que tú quieras, ¿cómo lo harías de otra forma? No, o sea, sí ya te lo sabes, normal, pero ¿cómo lo puedes hacer de otra forma? ¿Cómo te nace a ti hacerlo diferente? Ay, pues ahí ya me pones a pensar, ¿no? Digo, ay, pues no, nunca jamás me había puesto en esa postura. A mí me dicen, haz esto y yo lo hago, ¿no? Cual chino dirían. Pero no, o sea, el experimentar, o sea, creatividad y la libertad, de ejercer la libertad que tú tienes de hacerlo como tú te plazca, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy rescatando de la idea. Y también, quizás me voy a ir un poquito más atrás, mencionabas algo muy importante también tomar temas actuales, ¿no? O temas del México que ahorita estamos viviendo, de lo que ahorita es ser mexicano, ¿no? Entonces, y quizás ahí me voy a desviar un poquito, pero ¿cuáles serán los temas que actualmente se están mostrando en las propuestas de danza folclórica experimental? Bueno, antes de responder esto, creo que voy a retomar ahora, yo me voy a ir un poco para atrás, esto que acabas de decir de nuestro sistema de aprendizaje. Creo que lo bonito de poder darte a ti mismo la experimentación, este vínculo de experimentar, es que aprendes como desde ti, desde adentro hacia afuera, no solo por imitación, sino desde lograr comprender cómo para ti ese movimiento está significando algo, significando que ya pudiste o que comprendiste este movimiento de la cadera para liberar un pie desde esa parte anatómica estructural hasta qué sensaciones, qué emociones, qué relación te puede
dar a ti como bailarín y a ti como ser humano. Y eso creo que se vincula precisamente con tu pregunta, ¿cuáles serían los temas? Pues hay, por supuesto, como temas creadores, ¿no? Hay un montón de cosas, pero en general se están abriendo cuestiones de género. Hay muchas propuestas, o pues sí, hay muchas propuestas que están tratando violencia de género, que están tratando roles de género, que están permitiendo visualizar incluso una especie de denuncia, ¿no? De los micromachismos que la danza escénica tradicional, arquetípica, ha fomentado y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? O que lo damos como por hecho. Incluso en las prácticas de que las mujeres tenemos que faldear y vernos bonitas y la fuerza del zapateado se la dejas a los hombres. O sea, hasta en estas partes de cómo hemos replicado las nuevas narrativas del folclore o el folclore contemporáneo nos dejan ver, nos permiten hacer estos discursos. Otra de las grandes ramas que yo he podido identificar es la idea de un folclore urbano. No este folclore que solo se hace en las rancherías, lejos de nosotros, sino un folclore que puede estar zapateando rap, que puede echarse una, de nuevo, ¿no? Una guajira, un son, música electrónica, pero que está mucho más vinculada a estas fusiones de movimientos urbanos. Hay una compañía, me parece que se llama Breaking the Folk, que va a estar ya estoy haciendo yo promoción para otra compañía, en Contigo a la Distancia, y son un grupo que hace break con fusión de danza de diablos. No sé de qué región sean los diablos que usan, pero hay esta vinculación entre el movimiento y los cortes que pueden hacer, y ahí hay como otra temática urbana. Tiene que ver también con nuevas narrativas, digamos, rejuvenecidas, ¿no? Ya no es la fiesta tradicional y solo la rama, porque Veracruz y el son jarocho y la bamba, y yo te amo y tú me amas y todos somos muy felices. Hay una introspección hacia cómo estoy afrontando mi masculinidad, mi feminidad, mi soledad, mis tristezas, que son gamas que el folclore escénico tradicional no había contemplado. Y no los había contemplado no porque los bailarines y los coreógrafos no lo sintiéramos así, sino porque estábamos muy acostumbrados a que Jalisco debe ser muy festivo, o a que la representación de la danza folclórica era solo para la fiesta, cuando en contextos tradicionales pues se baila y se canta con todas las emociones que nos invaden como seres humanos, ¿no? Wow. Yo creo que hasta lo veo necesario, ¿no? O sea, digo, si yo bailo tradicional, o incluso si no lo bailo, ¿no? Si simplemente lo observo y me encanta, y digo, ay, Jalisco, y sientes eso. O sea, el que tú te des una oportunidad de decir, ay, pues es experimentación y hasta reaprender, ¿no? Como lo dijiste, y qué bueno que lo retomaste, así reconfigurarme y decir, a ver, ¿tú cómo lo harías, Karen o Rita, ¿no? ¿Tú qué vas a proponer? O sea, es necesario, es algo que humanamente requieres, ¿no? Entonces, es muy bello eso, cómo lo has puesto, se me hace muy bonito, necesario para el humano, no nada más para el bailarín, ¿no? Eso es ser humano. Y está muy padre eso, me gustó que hayas retomado ese comentario. Y estos temas que también has mencionado, también son de alto interés, ¿no? O sea, al final eso es de lo que estamos hablando como sociedad, cómo poder dejarlo ajeno, ¿no? A la danza. O sea, no veo forma. Creo que otra de las cuestiones que tenía, que quería que me ayudaras a entender, es, ya me dijiste que esto surge, o sea, esto no es de hoy, ¿no? El título del diálogo es El 2021 y la danza folclórica experimental. Ya vimos que esto tiene, o sea, muchos años, ¿no?
Pero, ¿qué tú como bailarina que lo estás viviendo, esta tendencia que te gusta y que te has ido metiendo, qué crees que venga este año en torno a la danza experimental? O sea, ¿qué esperar? ¿Qué perspectivas? ¿Qué se observa en el panorama? Yo lo que creo y lo que espero es que venga un panorama de mayor comprensión, de comprender que todos estamos haciendo danza folclórica y que no debe haber un calificativo de correcto, incorrecto, verdadero, falso. Y creo que las condiciones de digitalización que estamos viviendo, que nos permiten acercarnos, deberíamos permitirnos conocernos, enlazarnos, apoyarnos como comunidad. Y esto nos dejaría un camino por construir hacia la cooperación en general y entender que es tan contemporáneo quien está haciendo una danza en su comunidad de origen como charros y serpentinas, como aquellos que siguen o que empiezan a retomar una mezcla de diálogo y de teatro y de hacer música en la calle o en un escenario o en una vitrina o en donde sea, o aquellos que están haciendo fusión de otras cosas. Todos somos contemporáneos y todos estamos cooperando y poniendo un granito de arena para construir nuestra identidad. Todas esas identidades somos México y somos este país y somos el mundo, ¿no? O sea, ya ni siquiera el 2021 ni siquiera nos puede cerrar a lo que somos descriptivamente como México y mexicanos, sino tenemos que contemplar la presencia internacional, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos K-pop mexicano? O no sé, ¿no? Aliciense, el tranchete en K-pop. Creo que lo que nos permite el futuro en esta nueva década que iniciamos es la apertura, o por lo menos debería permitírnoslo, y la comprensión y el saber que todos estamos trabajando para lo mismo. Y ojalá cada vez seamos más críticos y menos juiciosos, ¿no? En creer que tenemos en nuestras manos la única sabiduría para el folclore, que desgraciadamente muchas veces todavía se da, ¿no?, entre nosotros. Yo creo que le diste al clavo en esa nueva perspectiva, ¿no? O sea que hablemos del experimental o en general, ¿no? Como todos los interesados en que la danza mexicana, o ese patrimonio, esa riqueza, no sé cómo, ni siquiera yo sé cómo describirlo, que vivimos, que amamos, o sea, si entre nosotros no estamos compartiéndola libremente, con lo que implica una libertad de no un juicio moralista, bien lo dijiste tú, o sea, ¿cómo esperamos que alguien más que comparta nuestra nacionalidad, o sea, también diga, ay, mire, o sea, te invierto, ¿no? Ah, mira, sí, me gusta ese tema, ¿no? Si entre nosotros nos estamos haciendo bolas con, y justo, fíjate, platicaba muy interesante también la semana pasada de eso, o sea, nos centramos en, no, es que eso no está bien, ¿no? O sea, es que así no se baila, y el otro, no, sí es cierto, está bien hecho, no, y ahí se pierde el discurso, cuando hay todo este universo que estás, por ejemplo, tú planteando, ¿no? Y, o sea, y no nada más estamos viendo hacia el pasado, ¿no? Sino hacia los temas actuales y aventar la bolita hacia el futuro, ¿no? Entonces, pues sí nos estamos como quedando muy encasillados en un diálogo y al final este es el momento pues de compartir, o sea, ¿no? Si estamos entre comillas parados, pues, o sea, hablemos, o sea, compartamos, ampliemos la perspectiva, ¿no? Yo creo que en general ese debería de ser el tono. Si hablo de un debería del año. Y y específicamente en la danza experimental, por supuesto que acogerla un poco más, ¿no?
para que, o sea, se explote todavía todo eso que tiene por dar. Yo creo que em, me gustaría que habláramos de algún ejemplo em, en el cual mm, tú hayas observado cómo el público actualmente percibe la danza folclórica experimental. O sea, tú como bailarina, ¿no? Yo he visto, tuve la oportunidad de ver algo de danzariega, de este grupo de folclore experimental. Tú del lado del escenario, ¿cómo ves que el público lo acoge? ¿Lo acoge? O sea, o dice, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo lo recibe estas propuestas? Otra de las posibilidades que abre la nueva época, ¿no? Esta sociedad contemporánea. Me parece que, aunque habemos muchos folclóricos que amamos las danzas, hay mucha gente que no se siente identificada. Uh, el vestuario no es indumentaria, sino es un disfraz que te pones en septiembre, y esto es algo que venimos arrastrando también desde hace mucho, ¿no? Tampoco es de ahorita. No hay un consumo, por ejemplo, sobre la música tradicional, y cuando hablo de un consumo no me refiero solo a que se compre un disco de guapangos, sino a que hay un desconocimiento a lo mejor de qué es un guapango, los versos, como este conocimiento más especializado quizá que los folclóricos pues tenemos ahí de manera cotidiana, ¿no? Creo entonces que las experiencias, por ejemplo, con Danzariega, que al frente Paula Herrera tiene ya un montón de experiencia, creo que permiten un acercamiento, un nuevo entendimiento, no solo de la danza folclórica, sino de los temas que se están planteando. Creo que en el caso específico de Danzariega, son contestatarias, son aguerridas, son mujeres de lucha, ¿no? Y hablo en femenino porque la mayoría de las danzariegas son mujeres. Y entonces el folclore lo toman desde esa parte y lo empoderan desde lo que ellas quieren ser. Y eso es maravilloso. En general, mi experiencia, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo como coreógrafa trabajo muy cercano a rock mexicano, ¿no? Por ejemplo. A mí me encanta el ska y entonces mucho trabajo, montajes con ska. Y entonces el tener dos mundos aparentemente distantes hace que las personas puedan encontrar un punto de unificación. Uno de los comentarios que recibí alguna vez es, empiezo a ver el rock de manera distinta, empieza a gustarme el rock. Entonces, no solo se trata de ganar un público, ¿no? Para la danza folclórica, obviamente ganamos, pues son público joven, hay una referencia a otro tipo de movimiento corporal incluso, ¿no? Pero también pensar que el folclore no es una cosa de vitrina o empezar a quitarnos estos bordes de no, yo como ya soy adulto, entonces yo ya no consumo rock, yo ya no brinco. Creo que lo que nos permite es unificar y diversificar nuestras posibilidades. Otra de las cosas que a mí me ha pasado es que cuando doy clases, mis alumnos, o la mayor parte de los alumnos, no les gusta el folclore, vienen de una mala experiencia con el folclore, en primaria, en secundaria, es que no, a mí no me gusta porque pues ese folclore como que no lo siento mío. Y cuando experimentan desde sus propios gustos, desde su propio cuerpo, desde su propio movimiento, cuando encuentran un lenguaje que viene de sí y que descubren que pueden bailar la música que ellos quieran y que pueden valorar
evaluar lo que están recibiendo y entender y poder moverse en un fandango, como en un escenario, como en la fiesta de su familia, creo que se hace hay otra vez, ¿no? Esta experiencia redonda como ser humano con la danza, con el cuerpo y con lo que quieres decir. Las ventajas son muchas, pero yo resaltaría la posibilidad integradora de la experiencia, de vivir la experiencia de la danza. Sí, yo lo retomaría todo como que el posible público, ¿no? Del cual yo quería saber cómo que también lo acoge o no, más bien se hace parte, ¿no? O sea, al verlo ya no ajeno, ¿no? Al ya no estar acá, como bien lo dijiste, en la vitrina, ¿no? Ya veo que puede ser parte de mi realidad, ¿no? Entonces digo, ah, mira, o sea, igual y pues, está el intro, ¿no? Ay, yo bien burda, ¿no? O sea, yo jalo, yo veo ¿qué tiene que ver esto con el rock, ¿no? Por ejemplo, en esta propuesta, igual ahorita si me puedes platicar un poquito más de eso que has estado haciendo, o sea, de esto del rock está muy interesante, pero yo creo que pues lo acerca, ¿no? Lo hace parte al posible ya no público, sino pues ya ejecutante, ¿no? ¿Por qué no? O sea, al final el escenario, sí, o sea, o sea, cuando hablas de escenario hablas de una distancia, ¿no? Hay un muro invisible, pero pues precisamente para eso está esta otra tendencia, ¿no? En donde pues, te aproximas y está muy, muy enriquecedora. Entonces, tú estás bueno, cuando era posible, ¿no? Estabas coreografiando algo similar e ibas en ese tono, ¿no? Con esta propuesta que tú tienes. Es, ¿Sí es así? Eso sí, sí, pues también la cuestión de las experiencias de vida eh, me, me permite no solo por el gusto personal, sino por las amistades y profesionales que me van rodeando, pensar también los beneficios o las posibilidades que tenemos como artistas escénicos de entender desde los valores y cómo nutrir ese movimiento y esa creación desde otras disciplinas, ¿no? Entonces, entender que las bases, por ejemplo, de la música que se puede repetir, que pueden ser rítmicas, como un poco más especializado, si quieres, y que puede jugarse con el sonido, con el zapateado, con la percusión, hacer símiles entre la voz, cómo se canta y el cuerpo, el movimiento del cuerpo y lo que puede simbolizar cada uno de estos en la escena, abre las posibilidades, ¿no? Ya no es solamente montar una estampa regional, sino es utilizar todos esos elementos a tu favor para que puedas expresar una idea y para que tus bailarines o para que los bailarines en general podamos también encontrar una forma particular, individual de expresarlo. Eso ha sido muy interesante. Y bueno, ahora con el aislamiento, con la pandemia, pues también hemos estado en general los artistas obligados a buscar otras formas expresivas, ¿no? Ahora lo digital tenemos que entenderlo de otra manera y empieza también a cuestionarnos sobre qué hacemos con nuestro cuerpo y qué hacemos con ese cuerpo que danza. La música, la fusión de la música y el permitirte no solo tener un escenario y correr en 8 borrachos y luego regresa y gira mucho y luego, sino ahora tienes este cuadrito y cómo vas a expresarte en ese cuadrito, ¿no? Hay nuevas posibilidades que se están explorando y yo he tenido la fortuna, creo, de poder rodearme de amigos profesionales que están compartiendo la idea quizá de un nuevo folclore, de un folclore contemporáneo, de pensar que el folclore no les es ajeno, ¿no? A nadie nos es ajeno
cada uno desde su trinchera podemos contribuir a esta creación identitaria de lo que somos. Wow. Me gusta, me llama la atención, lo hablo como alguien que ha bailado folclore, pero creo que aunque no lo hayas experimentado, el que empieces a simplemente ponerte a ver qué pasa con tu cuerpo y verlo desde otra perspectiva, eh, ¿por qué no? ¿No? Es el momento de hacernos esos cuestionamientos o plantarnos en esa postura que quizás no habíamos estado. Y la verdad es que, pues yo creo que ha sido como muy interesante esta plática, Rita. Agradezco mucho toda esta perspectiva que nos planteaste. No te creas, o sea, son varias ideas. El irlas como em, asimilando, y más porque hablamos de movimiento, pero lo estamos hablando, ¿no? Entonces es como, es un tema para traducir, pero precisamente por eso a mí me da mucho gusto compartir que vamos a tener en un par de semanas, meses más o menos, más tarde, más pronto que tarde más bien, un taller contigo, acompañándonos para traducir esto, ¿no? Que ya no esté Karen tratando de entender la idea, sino que se viva y que ustedes puedan, los que nos están escuchando, los que nos han acompañado, pues hacerse parte de una nueva experiencia que sin lugar a dudas es totalmente enriquecedora. Este, por ahí Rita me compartió un ejercicio cuando nos conocimos para entender el movimiento del cuerpo y de la cadera, muy, muy bonito, que a mí me gustó mucho, se me quedó muy marcado. Y el que lo vivan ustedes y el que lo experimenten es de verdad algo que no se pueden perder. Entonces, pues, Rita, ¿cómo enmarcarías tu comentario de la danza folclórica experimental? Pues yo retomo la idea de lo experimental desde la experiencia, el permitirnos vivir lo que ya sabemos o lo que desconocemos desde otras posibilidades, el abrirnos a que podemos tener muchos caminos para llegar a un punto y que cada proceso nos va a enriquecer. Creo que no se trata de que ahora todos nos volvamos experimentales y performáticos y hagamos cosas locas y contrapropuestas. Se trata más bien de permitirnos explorar y tener la vivencia hacia esta responsabilidad casi emocional de no solo repetir lo que ya sabemos, sino de experimentar eso que ya sabemos desde otras miradas. Muy bien. Muy bien, Rita. Pues yo creo que con esto cerramos de forma muy puntual, clara, qué va de todo esto de la danza folclórica experimental para este año y para adelante, ¿no? O sea, hay mucho por hacer, hay mucho que investigar, hay mucho que entender de nosotros, de nuestra danza, de nuestra cultura, pues hay que hacerlo. Ahorita estamos en eso, ¿no? Entonces, pues agradecerte de nuevo, Rita, el que hayas estado aquí conmigo. Por ahí tuvimos nuestros temas técnicos, pero al final ha sido un ejercicio que he disfrutado mucho. Este, pues con esto yo me despido. Espero estar ahí al pendiente en redes sociales de cualquier comentario que tengan, de cualquier anotación que quieran hacer. Al final es eso, ¿no? Creo que Rita y yo coincidimos, estamos compartiendo y pues de eso se trata, de enriquecernos. Muchas gracias Rita y nos vemos muy A pronto. ti, muchas gracias y un abrazo virtual para todos.